Estamos ahora ubicados en nuestra tercera sesión dentro de lo que es aún el marco teórico. En esta tercera sesión, con la unidad de aprendizaje idéntica, dado que va a enmarcar todos los contenidos de nuestra materia, nuestra unidad de aprendizaje hace referencia a que ustedes como alumnos van a tener la competencia para expresar, interpretar mensajes mediante el conocimiento gramatical normativo de nuestra lengua española. En esta sesión vamos a trabajar los siguientes aspectos: cómo se produce la lengua, para qué sirve, cómo se registra y finalmente las ciencias que la estudian, que va a ser la gramática y la lingüística. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión con la pregunta rectora: ¿cómo se produce la lengua? Si ustedes observan, es una pregunta muy profunda, donde los lingüistas han llegado a concluir que la lengua se produce en los hablantes por dos ejes o dos etapas. La primera etapa, que se puede decir que es el eje de elección de signos y que comúnmente ellos lo llaman los paradigmas, y va a cerrar con un segundo eje, que es el eje de combinación de signos, donde son denominados sintagmas, enunciados y oraciones. ¿Cómo podemos entender este planteamiento o esta pregunta aparentemente tan sencilla, pero que encierra una gran profundidad desde el punto de vista del conocimiento lingüístico? Simple y sencillamente los lingüistas hacen referencia que el hombre no puede producir ningún lenguaje mientras no tenga las palabras. Y si nosotros hacemos una referencia práctica y familiar muy clara, nos podemos hacer la pregunta para poder entender los niveles de producción. ¿Por qué los niños cuando nacen no hablan? Porque no tienen las palabras. Por eso el niño va adquiriendo el lenguaje en el seno familiar. De ahí que nuestros padres nos digan: selecciona las palabras que estás diciendo, porque después el niño las va a repetir. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos un vocabulario amplio o un vocabulario básico, nuestro nivel de comunicación se va a impactar. Una vez que tenemos los paradigmas, los podemos combinar en la cadena de realización, ya sea a través de la comunicación oral o bien de la comunicación escrita. Ese eje de combinación de signos se le llama sintagma, se le llama enunciado y se le llama oración. Por eso el ejemplo que tenemos en el gráfico: los libros tienen la palabra. Ahí tenemos en el eje horizontal la combinación de los signos. Los libros tienen la palabra. Para que tenga sentido la frase, tenemos inmersa dentro de la enunciación las normas gramaticales, la normatividad que nos establece cómo se tienen que combinar las palabras para que los mensajes sean coherentes. De ahí podemos decir que la parte fundamental de la producción de la lengua sea el signo lingüístico. ¿Y qué es el signo lingüístico? Es una definición muy sencilla. Es la relación entre un significante y un significado. ¿Cuáles son los significantes? Son las formas. ¿Cuáles son los significados? La referencia al cual hace la forma. Si yo tengo
el término o el signo lingüístico libro va a estar conformado por varios elementos formales. Este concepto libro, inmediatamente en nuestra mente aparece la imagen conceptual. Por eso algunas definiciones del signo nos dicen que es la relación entre una forma y un contenido. Pero, ¿qué características presenta el texto lingüístico? Pues vamos a ver que es biplánico, porque tiene dos planos, la expresión y el contenido. Arbitrario, porque es impuesto por la sociedad de hablantes. Nosotros cuando llegamos al lenguaje, el lenguaje ya está establecido y en cierta manera con la característica de inmutabilidad. No puede cambiar de un momento a otro. Y articulado, porque va a estar formado por dos grandes elementos. La primera articulación, que vienen siendo los morfemas, y la segunda articulación, que son los fonemas. Esta pregunta tan sencilla de cómo se produce la lengua, ustedes vieron a través de la explicación que en el fondo teníamos conocimientos profundos que teníamos que explicar justamente a través del gráfico. Pero, ¿para qué nos va a servir la lengua? Es el siguiente apartado que vamos a analizar. Pues su primera función o su función esencial es la función comunicativa. A través de la lengua podemos expresar nuestras emociones, podemos mandar, podemos interrogar y expresar nuestros sentimientos. Función comunicativa. Función referencial, pues sirve para simbolizar la realidad, para a través de lo significativo establecer lo contingente. Si yo en este momento les digo la palabra elefante, inmediatamente entramos al proceso de conceptualización. Estamos referenciando justamente la realidad. Otra de sus funciones es la función cognitiva. Quiere decir que a través de la lengua ordenamos nuestro pensamiento. Y la función poética, donde la lengua nos sirve o es utilizada también para expresar los más profundos sentimientos a través de un lenguaje musical. Entonces aquí tenemos las cuatro funciones fundamentales: comunicativa, referencial, cognitiva y la función poética. En el gráfico inferior viene entonces la pregunta: ¿qué ciencias van a estudiar la lengua? Y vamos a tener la ciencia antigua, que es la gramática, y la ciencia moderna, que es la lingüística. La lingüística, que va a estar formada por la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la lexicología. ¿Qué va a estudiar la fonética? La problemática articulatoria y acústica del aparato fonador humano. Cuando nosotros tenemos un accidente automovilístico y el accidente impactó los órganos de producción de la lengua, o simplemente cuando perdemos un diente por algún golpe, o nuestra estructura emisora de los sonidos no está adecuada, tenemos que ir con el fonetista para que pueda restaurar el mal y poder establecer la relación a través de la oralidad. Ese es el estudio de la fonética, la problemática articulatoria y acústica del aparato fonador humano. La fonética también se va a encargar de los sonidos humanos a tal grado que los va a asociar con las partes que emiten el sonido, como puede ser la nariz, y entonces son sonidos nasales,
a través de la garganta, entonces son sonidos guturales, o a través de los labios y los dientes, entonces serán sonidos labiodentales. La segunda parte de la lingüística es la fonología. La fonología va a estudiar los fonemas, y los fonemas son entidades que corresponden a la segunda articulación, que tienen sonido pero no tienen significado. En el español nuestro vamos a tener 22 sonidos que nos van a dar la posibilidad de realizar todas las combinaciones posibles. En un tercer momento tenemos la morfología. La morfología se va a encargar del estudio de la estructura de las palabras y en esencia las 9 partes del discurso: artículo, sustantivo, estudiar el adjetivo, el pronombre, el verbo, la conjunción, la interjección. Es el estudio de la morfología. Y la sintaxis establece las leyes de combinación de los signos para que tengamos mensajes coherentes, como este que ya habíamos hecho mención cuando hablamos de los niveles de producción de la lengua. Los libros tienen la palabra. Hay relaciones sintácticas que nos van a determinar el nivel de producción. La semántica estudiará los elementos del sentido de las palabras. Todas las palabras tienen un sentido de base y un sentido contextual. Si nosotros tenemos la palabra coco en el sentido de base es fruto carnoso, producto de la palmera. Pero si nosotros le modificamos el contexto y tenemos la frase le falla el coco, ya no es el producto de la palmera, sino está haciendo referencia al cerebro. Y cuando decimos a un niño pequeño, no te vayas por allá porque te va a salir el coco, no tiene ni referencia al fruto carnoso y redondo, ni a la cabeza, sino a algo indeterminado que ni el adulto sabe. Esto es el aspecto de la semántica. Y finalmente la lexicología. La lexicología va a estudiar el vocabulario. Y en este semestre nos vamos a enfocar a lo que es la aportación latina al vocabulario y la aportación griega. Vamos a cerrar esta tercera sesión con los registros de la lengua. La lengua puede ser utilizada de muy diversas maneras, a tal grado que podemos establecer nosotros la tesis inicial que no hay lenguaje bueno ni malo. Todo depende del contexto en el cual opera. De ahí podemos decir que tenemos el lenguaje coloquial que nos sirve para expresarnos de manera ordinaria en situaciones de la vida, pero también tenemos el lenguaje técnico o académico que se maneja dentro del aula y donde hay términos precisos para establecer realidades cuya función es el conocimiento. El lenguaje culto, que es un lenguaje producto de nuestra experiencia académica y que nos permite relacionarnos con personas en esferas muy concretas, y está dentro de lo que es el lenguaje del oculto. Y finalmente el lenguaje vulgar es el lenguaje de la agresión y la emotividad. Podemos decir y reafirmar la tesis inicial que no hay lenguaje bueno ni malo. Todo depende del contexto en el cual opera.